Esta propiedad vuelve a la familia de sangre ahora. Haz tus maletas y lárgate. La voz de Raymond retumbó en mi sala de estar mientras yo me quedaba en el umbral, aún vestida con el traje negro del funeral de ayer. Observaba en silencio, atónita, mientras él les indicaba a sus hijos que sacaran la silla antigua de mi abuela, esa en la que a Marcus le encantaba sentarse a leer el periódico por las tardes. No tienes derecho a estar aquí, dije en voz baja, firme, a pesar del caos que se desataba ante mis ojos. Raymond se giró hacia mí, con el rostro curtido por los años y deformado por una sonrisa de satisfacción. No, ningún derecho. Esta es una propiedad familiar, niña. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Marcus ya no está, y tú no eres de sangre. Así de simple. Soy Ashley Coleman, tengo 37 años, y hasta ayer, pensaba que entendía mi lugar en este mundo. Durante 8 años estuve casada con Marcus Coleman, un alma bondadosa que trabajaba como veterinario aquí en Richmond, Virginia. Construimos lo que yo creía que era una vida hermosa juntos en la casa victoriana que su abuelo le había dejado, pero al ver a los otros hijos de Raymond, Gerald y Timothy, arrastrando mis cosas hacia la puerta principal, me di cuenta de lo ingenua que había sido sobre los verdaderos sentimientos de su familia hacia mí. La mañana después de despedir a mi esposo para siempre, regresé a casa desde la casa de mi hermana y encontré las cerraduras cambiadas, y a los hombres Coleman tratando mi hogar como si fuera su bodega personal. Raymond estaba en el centro de todo, orquestando la eliminación de mi vida como si yo fuera solo una inquilina temporal cuyo contrato había terminado. Marcus no querría esto, susurré, con las manos temblorosas mientras veía cómo colocaban mis fotos de boda descuidadamente sobre el porche. Marcus está muerto, espetó Raymond. Y fue demasiado blando contigo. Le dijimos desde el principio que tú solo ibas tras el dinero de la familia, pero no nos escuchó. Bueno, ese teatro ya se acabó. Sus palabras me golpearon como puñetazos. 8 años de cenas familiares donde me toleraban, pero jamás me aceptaron. 8 años de conversaciones que terminaban cuando yo entraba a la habitación. 8 años sintiéndome como una extraña en las reuniones familiares de mi propio esposo. Lo soporté todo porque Marcus me lo pedía, porque creía que su familia acabaría aceptándome algún día. Gerald apareció junto a su padre, respirando agitado por mover los muebles. Ya sacamos casi todas sus cosas, papá. Y lo de la cocina, llévate lo que tenga valor, lo demás déjalo, respondió Raymond sin siquiera mirarme. Ella tiene hasta el atardecer para recoger la basura. Que no queremos. Mientras los observaba desmantelar mi vida, algo frío se instaló en mi pecho. Me habían subestimado por completo, como siempre lo hicieron. Pero lo que no sabían era que Marcus jamás los subestimó a ellos. Mi relación con la familia Coleman había sido tensa desde el principio. Cuando Marcus me llevó por primera vez a conocer a sus padres hace 8 años, la recepción fue helada, en el mejor de los casos. Yo era una enfermera de clase media, alguien que había trabajado para pagarse sus estudios y había ganado todo lo que tenía. Para Raymond y su esposa Patricia, yo claramente estaba por debajo de su hijo veterinario, que venía de 3 generaciones de propietarios. Es muy práctica, dijo Patricia esa primera noche, con un tono que lo hacía sonar como una enfermedad. Estaba ayudando a recoger los platos de la cena mientras Marcus hablaba con su padre sobre expandir la clínica veterinaria. Supongo que eso es importante en tu tipo de trabajo, añadió ella. Los comentarios sutiles continuaron durante nuestro noviazgo. Y también después de casarnos. Nunca perdían oportunidad de mencionar a las hijas de sus amigos, chicas que habían ido a universidades privadas y venían de familias establecidas. Cuando anunciamos nuestro compromiso, la primera pregunta de Raymond no fue sobre nuestra felicidad, sino sobre el acuerdo prenupcial. Tienes que entender, Ashley, que esta propiedad familiar se ha transmitido de generación en generación, me dijo en lo que él llamó nuestra charla preboda. La casa, el terreno, la clínica. Estas cosas se quedan en la sangre. Marcus es joven y romántico, pero los negocios son los negocios. Marcus se removía incómodo en su silla, sentado a mi lado. Papá, no necesitamos hablar de eso ahora. En realidad, sí, continuó Raymond. Ashley parece una chica sensata. Estoy seguro de que entiende la importancia de preservar el legado familiar, asentí educadamente, sin querer causarle problemas a Marcus, pero por dentro hervía de rabia. La manera en que Raymond hablaba de mí, como si fuera una cazafortunas tratando de robar su preciado legado, me revolvía el estómago. Lo que ellos nunca entendieron fue que yo jamás quise su dinero ni su propiedad. Me enamoré de Marcus por
Su bondad, su dedicación a curar animales y su espíritu tranquilo, pero Marcus sí veía cómo me trataban. Notaba cómo las conversaciones se volvían incómodas cuando yo llegaba, cómo las invitaciones para las fiestas incluían sugerencias de que tal vez preferiría trabajar ese día. Observaba a su madre cambiar los asientos en las cenas familiares para que yo siempre quedara en la punta de la mesa, y lo más importante, él escuchaba los comentarios que hacían cuando creían que él no estaba prestando atención. Hijo, podrías haber conseguido algo mucho mejor. Patricia lo había dicho una tarde de domingo mientras yo estaba en la cocina. Escuché cada palabra a través de las paredes delgadas. Esa chica es lo suficientemente amable, supongo, pero no es de los nuestros. Marcus me defendió ese día. Con voz firme, mamá, Ashley es exactamente de los míos. Es cariñosa, trabajadora y me hace feliz. Eso debería ser suficiente. La felicidad es maravillosa, querido, pero la compatibilidad también importa. Piensa en tus hijos, en tu futuro. ¿No te gustaría estar con alguien que realmente pueda formar parte de esta familia? La conversación terminó ahí, pero el daño ya estaba hecho. Marcus entró a la cocina después y me rodeó con los brazos, pidiéndome perdón por las palabras de su madre. Pero yo vi algo distinto en sus ojos ese día. Una nueva comprensión de cuán poco bienvenida sería yo siempre dentro del círculo de su familia. El momento que lo cambió todo ocurrió 3 meses antes de que Marcus muriera. Habíamos asistido a la boda de su primo, otra reunión familiar de los Coleman donde yo, como siempre, desempeñaba el papel de la extraña educada. Durante la recepción, me disculpé para ir al baño y al volver, encontré a la familia reunida en una conversación profunda sobre planificación patrimonial. Cuando Marcus ya no esté, la propiedad vuelve a la familia, ¿cierto? Preguntaba Timothy a su padre. Quiero decir, ella realmente no tiene derecho a nada a largo plazo, ¿verdad? No digas tonterías, respondió Raymond, con voz baja pero clara. Las esposas tienen derechos temporales, pero la propiedad familiar siempre vuelve a la sangre. Ha sido así por generaciones. Ashley recibirá lo que Marcus le deje en objetos personales, pero la casa, la tierra, la clínica. Todo eso regresa a donde pertenece. Gerald asintió con aprobación. Bien. Me preocupaba que hubiera complicaciones legales con ella de por medio. La única complicación, añadió Patricia con veneno en la voz, será lograr que se vaya en paz cuando llegue el momento. Ya sabes cómo pueden ser ese tipo de mujeres cuando hay dinero de por medio. El primo de Marcus, Walter, intervino. Tal vez se vuelva a casar pronto y siga con su vida. Problema resuelto, la manera tan casual con la que hablaban de mi viudez. Como si la muerte de Marcus fuera una simple formalidad que ya estaban organizando, me heló la sangre. Pero lo que más me impactó fue la certeza absoluta con la que asumían que yo no tenía ningún derecho legítimo sobre la vida que Marcus y yo habíamos construido juntos. Volví al baño y me quedé ahí hasta que las manos dejaron de temblarme. Cuando por fin regresé a la recepción, encontré a Marcus conversando con su tío mayor sobre nuevas técnicas quirúrgicas para tratar animales salvajes heridos. Su rostro se iluminó al verme, y de inmediato me hizo parte de la charla. El tío Harold me estaba contando sobre el águila que trajeron la semana pasada, dijo Marcus, con los ojos brillantes de interés profesional. Ashley, ¿te acuerdas de ese caso donde el paciente vino con un daño similar en el ala? Mientras los escuchaba hablar sobre los detalles técnicos de la rehabilitación de fauna silvestre, me di cuenta de cuánto malinterpretaba su familia a Marcus. Solo veían al veterinario exitoso que heredaría la propiedad familiar. No veían al hombre que pasaba noches enteras cuidando animales heridos, que donaba sus servicios a un refugio de fauna local, que eligió el amor por encima de su limitada definición de estatus social. Esa noche, mientras conducíamos de regreso a casa, tomé una decisión que sería crucial en los meses siguientes. Marcus, dije con cuidado, escuché a tu familia hablar sobre los planes de herencia esta noche. Él me miró, y su expresión se volvió seria al instante. ¿Qué dijeron? Parecen muy seguros de lo que pasará con nuestra propiedad si te sucede algo. Marcus guardó silencio por un largo momento. Luego, tomó mi mano. Ashley, necesito decirte algo. He estado aplazando ciertos asuntos legales importantes, pero creo que es hora de que tengamos una conversación seria sobre nuestro futuro. Esa conversación lo cambiaría todo. Aquella noche reveló un lado de Marcus que nunca había entendido del todo. Mientras estábamos en la cocina, él se sirvió una copa de vino y respiró hondo. He sabido durante años lo que mi familia piensa de ti, comenzó, con la voz pesada de tristeza. Siempre esperé que cambiaran, que vieran en ti lo que yo veo.
Pero después de esta noche, me di cuenta de que nunca lo harán. Marcus, no tienes que. Sí, sí tengo que hacerlo, me interrumpió con suavidad. Ashley, mi familia ha estado planeando tu salida desde el día en que nos casamos. Se han convencido de que eres temporal, que de alguna manera desaparecerás cuando les convenga. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín que habíamos plantado juntos. Ellos actúan bajo esa idea arcaica de que la propiedad familiar automáticamente regresa a los parientes de sangre cuando yo muera. No tienen idea de cómo funciona realmente la ley de herencia, y nunca se han molestado en preguntar por mi testamento. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Tienes un testamento? Marcus se volvió hacia mí y vi algo que nunca antes había visto en sus ojos. Una determinación firme, una que me recordaba que él también era un Coleman. Tengo un testamento desde la semana después de que nos casamos. Pero hace 3 meses, después de esa conversación con mi primo sobre su boda, decidí que no era lo suficientemente completo. Fue a su estudio y regresó con una carpeta gruesa llena de documentos legales. He estado trabajando con Charles Patton, del Centro. ¿Te acuerdas de él? Fue quien llevó el divorcio de los Johnson el año pasado, asentí, recordando al abogado especializado en herencias que había ayudado a nuestros vecinos con una disputa complicada. Charles me ayudó a entender algo muy importante, continuó Marcus. Las suposiciones de mi familia sobre la herencia no solo están equivocadas. No tienen ningún valor legal. Cuando nos casamos, cambié todos los títulos de propiedad a copropiedad con derecho de supervivencia. Eso significa que todo pasa automáticamente. A ti si yo muero primero, el peso de lo que decía empezó a hundirse en mi interior, pero Marcus, tu familia no sabe esto, no tienen idea. Y eso no es todo, abrió la carpeta y extendió varios documentos sobre la mesa de la cocina. He redactado un testamento completo que te deja todo. La casa, la clínica veterinaria, todas las cuentas bancarias, inversiones, todo. Y lo más importante. He incluido un lenguaje específico explicando por qué estoy tomando estas decisiones. Me entregó una carta escrita con su letra cuidadosa. A medida que la leía, las lágrimas empezaron a llenar mis ojos. A mi familia, comenzaba la carta. Si están leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para proteger a Ashley de su crueldad. Durante 8 años, los he visto tratar a mi esposa como una extraña, como alguien que no merece el respeto más básico. And I have learned amor. Han dejado claro que la consideran algo temporal, un problema por resolver, no un miembro de la familia al que se deba cuidar y querer. La carta continuaba durante 2 páginas completas, detallando instancias específicas de su comportamiento, sus suposiciones sobre los derechos de propiedad y sus conversaciones casuales sobre mi futuro. Marcus había estado prestando atención a todo. Hice que Charles la firmara como testigo y la notariara, explicó Marcus. También le pedí que hiciera copias de respaldo y las guardara en su oficina. Si algo me pasa, tiene instrucciones de contactarte de inmediato. Levanté la vista de la carta, abrumada por lo meticuloso de su planificación. Marcus, esto es increíble. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? Su expresión se tornó triste. Porque tenía la esperanza de no necesitarlo nunca. Pensaba que tal vez lograría hacerlos cambiar. Que tal vez verían lo equivocados que han estado. Pero después de escuchar cómo planean tu salida como si fueras una intrusa, entendí que nunca van a cambiar. ¿Y qué pasa ahora? Marcus extendió las manos por encima de la mesa y tomó las mías. Ahora seguimos con nuestra vida, amándonos. Y construyendo nuestro futuro. Pero si algo me pasa, tú estarás protegida. No podrán intimidarte ni robar lo que construimos juntos. ¿Y la clínica veterinaria? Tu familia va a esperar. La clínica es mía, Ashley. Compré la parte de mi padre hace 3 años con mi propio dinero. Le gusta actuar como si aún tuviera participación, pero legalmente es completamente mía. Y ahora, es completamente nuestra. 6 semanas después, a Marcus le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4. El diagnóstico llegó tras lo que él creía que era solo una indigestión persistente por tantas emergencias nocturnas en la clínica. Para cuando lo detectamos, el cáncer ya se había extendido por todo su abdomen. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté a la doctora Williams, apenas con un hilo de voz. 6 meses, tal vez 8 si somos agresivos con el tratamiento, respondió con delicadeza. Lo siento mucho, Ashley. Ojalá tuviera mejores noticias. Marcus recibió la noticia con su típica calma, y de inmediato entró en modo planificación. Esa misma noche, mientras intentábamos digerir la devastadora realidad, llamó a Charles Patton.
Charles, habló Marcus Coleman. Necesitamos agilizar los documentos del testamento de los que hablamos. Sí, es urgente. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Marcus comenzaba con la quimioterapia, pasábamos las noches revisando y finalizando su testamento. Charles vino a nuestra casa 3 veces, trayendo más documentos y asegurándose de que todo estuviera debidamente registrado. Marcus, quiero añadir una cláusula más, sugirió Charles en su última visita. Dado lo que me has contado sobre el comportamiento de tu familia, recomiendo incluir una cláusula de no impugnación. Si alguien intenta cuestionar este testamento, pierde automáticamente cualquier posible herencia. Hazlo, respondió Marcus sin dudarlo. Quiero que Ashley esté protegida de cualquier acoso legal cuando ya no esté. A medida que la salud de Marcus se deterioraba, el comportamiento de su familia se volvió aún más revelador. Venían a visitarlo con frecuencia, pero sus conversaciones se centraban casi por completo en asuntos de negocios y planes futuros. Para la propiedad. Los veía tomando inventario de objetos valiosos, comentando cuáles muebles eran piezas originales de los Coleman y haciendo suposiciones sobre lo que pasaría cuando Marcus muriera. Ashley, querida, me dijo Patricia una tarde mientras Marcus dormía la siesta, ¿has pensado en dónde vivirás después de, después? Esta es mi casa, Patricia. Pienso quedarme aquí. Ella intercambió una mirada con Raymond. Claro, temperament. Pero a largo plazo, seguramente querrás algo más adecuado para una mujer sola. Esta casa es demasiado grande para una persona. Además, el mantenimiento es costoso, añadió Raymond. Las propiedades familiares requieren recursos familiares para mantenerse adecuadamente. Me mordí la lengua, recordando las palabras de Marcus sobre no revelar nuestros preparativos legales. Pero su presunción era insoportable. Ya estaban redistribuyendo nuestra vida juntos mentalmente, tratándome como una cuidadora provisional cuya presencia pronto dejaría de ser útil. La peor conversación ocurrió 2 días antes de que Marcus muriera. Gerald y Timothy vinieron a visitar a su hermano, pero los escuché hablando en el pasillo, haciendo planes. Papá quiere empezar a mover algunas de las piezas valiosas. Antes del funeral, susurraba Gerald. Está preocupado de que Ashley intente reclamarlas. Buena idea, respondió Timothy. Probablemente deberíamos cambiar las cerraduras también, solo para evitar complicaciones. ¿Y la clínica veterinaria? ¿Tenemos que notificar a sus pacientes sobre la transición? Papá ya contactó al nuevo veterinario en Enrio. El Dr. Peterson está interesado en quedarse con la lista de clientes. Me quedé paralizada frente a la puerta del cuarto de Marcus, escuchando cómo planeaban desmantelar nuestra vida mientras mi esposo agonizaba a solo unos pasos. No tenía ni idea de que cada palabra que decían validaba aún más la decisión de Marcus de protegerme legalmente. Esa noche, le conté a Marcus lo que había escuchado. Él estaba débil por la medicación para el dolor, pero sus ojos aún brillaban con ira. Ya están dividiendo nuestra vida, susurró, con voz apenas audible. Me temo que sí. Marcus cerró los ojos por un momento y luego me miró con determinación. Ashley. Prometimos algo. Cuando vengan, y van a venir, no dejes que te intimiden. Tienes todo el derecho legal a todo lo que construimos juntos. Charles tiene todos los documentos, y sabe exactamente qué hacer, lo prometo, susurré, apretando su mano, y no te sientas culpable por luchar contra ellos. Ellos eligieron cómo tratarte. Ahora vivirán con las consecuencias. Marcus murió un martes por la mañana de octubre, rodeado por la luz dorada que se filtraba por las ventanas de nuestra habitación. Le sostenía la mano mientras exhalaba su último aliento, susurrándole cuánto lo amaba y lo agradecida que estaba por la vida que compartimos. El funeral se celebró 2 días después, en la iglesia episcopal de San Pablo, donde nos habíamos casado 8 años antes. La familia Coleman se hizo cargo de los arreglos, apartándome como si yo no tuviera voz en lo que consideraban apropiado para su hijo. Los dejé encargarse de los detalles, sabiendo que tarde o temprano sus suposiciones chocarían con la realidad. Ashley, querida, tú te sentarás en la segunda fila, me indicó Patricia la mañana del servicio. La familia se sienta en la primera fila, asentí en silencio, eligiendo no señalar que yo era su esposa y por lo tanto, su familia más cercana. Su actitud solo reforzaba aún más el desprecio absoluto que tenían por mi lugar en la vida de Marcus. Después del servicio, Raymond me llevó aparte en el cementerio. Te daremos unos días para que llores, Ashley, pero luego tenemos que hablar de asuntos prácticos.
Hay que limpiar la casa y necesitamos tiempo para prepararla para la familia de Gerald. La familia de Gerald, él ha estado queriendo regresar a Richmond, explicó Raymond como si hablara del clima. La casa es perfecta para ellos, y así mantenemos la propiedad y la familia donde pertenece. Lo miré, sorprendida por su descaro. Raymond, esa casa es mi hogar. ¿Era tu hogar? Me corrigió. Fuiste la esposa de Marcus, y estamos agradecidos por el cuidado que le diste. Pero ahora es momento de que la propiedad familiar regrese a la familia. Yo soy familia. El rostro de Raymond se endureció. Tú no eres sangre, Ashley. Y eso es diferente. Esa noche, me quedé en la casa de mi hermana Janet, en Glen Allen, necesitando espacio para procesar mi dolor sin el estrés añadido de las expectativas de la familia Coleman. Janet, que nunca había soportado a la familia de Marcus, estaba furiosa cuando le conté sus planes. No pueden simplemente echarte de tu propia casa, exclamó. Estuviste casada con Marcus durante 8 años, parecen muy seguros de su posición legal, respondí con calma, pues están equivocados. Necesitas llamar a un abogado inmediatamente, sonreí con tristeza ante la indignación de mi hermana. En realidad, Janet, Marcus ya se encargó de eso. A la mañana siguiente conduje de regreso a Richmond, con la intención de pasar el día en la casa, aclarar mis pensamientos y comenzar a revisar las pertenencias de Marcus. Pero al girar en nuestra calle, vi la camioneta de Raymond estacionada en la entrada, junto a la furgoneta de Gerald. Me quedé sentada en el auto por un momento, observando por las ventanas del frente mientras figuras se movían dentro de mi hogar. No estaban esperando permiso ni diálogo. Simplemente estaban tomando lo que creían que les pertenecía por derecho. Saqué el teléfono y marqué a la oficina de Charles Petton. Charles, soy Ashley Coleman.